Muy buenas noches. El Ilustre Colegio de Abogados de Tacna les da la más cordial bienvenida a esta primera jornada virtual internacional COVID 2019. En esta oportunidad tengo el honor de presentar al doctor Franklin Martín Ruiz Gordillo, ponente de la Ciudad de México, quien nos está acompañando en el día de hoy en la modalidad virtual. Espero que más adelante nos acompañe también en la academia en la modalidad presencial. El doctor Franklin Martín es abogado penalista, ex fiscal en Fiscalía General del Estado de Oaxaca, Ministerio Público, especialista en lavado de dinero y compliance, socio director de la firma López Medina Ruiz y asociados de Guadalajara, Jalisco, México. Para quien tengo un honor de presentarlo. Doctor, buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿cómo estás? Acompañe también en la academia en la modalidad presencial. El doctor Franklin Martín es abogado penalista, ex fiscal en Fiscalía General del Estado de... Vamos, doctor, adelante. Espero que en estos 40 minutos que nos pueda disertar, el público quede a gusto con lo que usted nos pueda aportar académicamente. Bienvenido al Ilustre Colegio de Abogados de Tacna, Perú. Hola, muy buenas noches. Gracias a todas las personas que nos están escuchando. Gracias a la invitación también de aquí el abogado Henry por hacerme esta invitación. También el día de mañana vamos a participar con él. Gracias también. Vamos a hablar un poco del tema de responsabilidad penal de las personas jurídicas en el caso México, y sobre todo también vamos a hablar de un poco de los aspectos generales del compliance que tienen que ver respecto a este tema tan importante como lo es el tema ahora. Ahora bien, antes de iniciar, también me gustaría dar un poco de los antecedentes del por qué nace la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el caso de México, y sobre todo cómo fue la evolución de este tema tan importante. Históricamente vamos a hablar de que se había entendido de que una persona jurídica no puede ser responsable penalmente, en tanto no puede cometer delitos por sí misma, y este principio se ve reflejado en la expresión latina societas delinquere non potest, y principalmente Roma rechazó la idea de que en este caso las personas jurídicas respondieran penalmente. Ahora bien, dentro de la evolución de este principio societas delinquere non potest, también vamos a hablar de que nace a través de que los ordenamientos europeos se vieron presionados por el proceso de armonización internacional del derecho penal, y sobre todo que se vio obligado en algunos casos principalmente a dejar a un lado dicho principio, el principio de delinquere, societas delinquere non potest. Dichos organismos principales que se puede hacer mención de estos que fueron procedentes de la OSD, de la OCDE, y sobre todo de la Organización de las Naciones Unidas. También está el Consejo de Europa, principalmente está en las directivas de las decisiones del marco de la Unión Europea, donde obligan a todos los Estados miembros a implementar una regulación con necesidad de perseverar, de prever esas sanciones en contra de las personas jurídicas. Principalmente también vamos a abordar que dentro del marco referencial que tenemos nosotros en México, pues tenemos el marco referencial de España, y principalmente también vamos a mencionar que se encuentra en el artículo 23, en el artículo, en el Código Español, en la Ley Orgánica de 1995, la 10/1995, que fue publicada el 23 de noviembre de 1995. Ahora bien, es el primer parteaguas que tiene España para poder hacer los estudios necesarios e implementar esta responsabilidad penal de las personas jurídicas. Luego viene un estudio posterior del 25 de noviembre del 2003 y se va reflejado en la Ley Orgánica 15/2003, donde se implementa la responsabilidad penal de las personas jurídicas dentro del artículo 31 bis en el Código Penal Español en el día 23 de junio del 2010, en la Ley Orgánica 5/2010. Ya la última reforma que tiene el Código Penal Español respecto a este tema tan importante, la responsabilidad penal de las personas jurídicas,
es del 31 de marzo de 2015 y está reflejada en la Ley Orgánica 1/2015. Entonces vamos a abordar un poco este tema referencial en el marco de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. También vamos a abordar un poco del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal y algunos códigos de los estados de la República acá en México. Y sobre todo también otro de los temas tan importantes que vamos a abordar respecto es las teorías respecto al cual se hace el estudio para implementar esta responsabilidad penal a las personas jurídicas. Primeramente vamos a hablar de las teorías de la capacidad de culpabilidad de las personas jurídicas y vamos a señalar el primer tema que es de la ficción, teoría de la ficción, y en esta se trata que Federico von Savigny hace y señala que las entidades colectivas son abstracciones de la ley y está en lo correcto, y sobre todo como consecuencia de ello son ellos las únicas personas que pueden existir en la realidad son las personas físicas, es decir, las personas naturales, y sobre todo a partir de este axioma jurídico y sobre todo básico que donde dice que no hay derechos sin sujetos, esto es que el derecho supone, sobre todo esencialmente al ser al que pertenece. Para Savigny, en esta parte hay que señalar que las únicas personas responsables del delito son las personas físicas, o sea, los humanos, en tanto que solamente estos pueden esconderse tras la misma. Y reitera el autor, solo el hombre singular es capaz de derechos y que el concepto primitivo de persona debe coincidir con el concepto de hombre. Pasando un poco a la teoría de la ficción de la persona jurídica, es decir, carece de voluntad, por ende no puede ejecutar conductas y principalmente vamos a acotar toda una, se supone la dispensa de la ley, por ende de que constituye una entidad artificial. Entonces también vamos a tomar en cuenta aquella necesidad de conferir los efectos jurídicos a un cierto grupo de la organización. Su patrimonio está limitado a una consecución, a un fin determinado y sobre todo, principalmente, vamos a tomar en cuenta aquellas partes de que la empresa no puede ser responsable penalmente por ser una corporación, no puede ejecutar un comportamiento humano, es decir, es una acción volitiva. Ahora bien, respecto a este tema, también la incorporación de esta responsabilidad penal de las personas jurídicas, tanto del Código Español que trae tendencia tanto en Latinoamérica, también vamos a hablar sobre la responsabilidad vicarial o indirecta, que se le puede denominar también de transferencia o modelo vicarial, y sobre todo que constituye de que una persona física comete el delito dentro del seno de la organización y sobre todo en su nombre, por su cuenta y en su provecho de la responsabilidad penal del individuo, la transfiere inmediatamente a la empresa, donde no es necesario analizar si la persona jurídica actuó con conocimiento o de manera imprudente, ni se analiza la culpabilidad, solo basta de que la persona física cumpla con el requisito principal de que forme parte de la organización. Y esta figura de responsabilidad es un reflejo que se dispone en diversos códigos penales. Está el código austriaco, está el británico, el norteamericano, el francés, el italiano, el español y sobre todo en México, que se encuentra contemplado en el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque deja a un lado el principio societas delinquere no potest. Entonces vamos a un poco aunando a este tema, y también otro de los temas importantes que vamos a hablar el día de hoy también es el segundo modelo que se toma en cuenta para dicha transferencia de la responsabilidad. Está el modelo de transferencia de responsabilidad penal por una persona jurídica, el sistema por defecto de organización, y este sistema por defecto de organización es que este modelo toma en cuenta principalmente el modelo de la empresa como hecho propio del ente jurídico, analizando su estructura interna, su organización, el modo de organización, si es menos negligente, si facilitó la comisión de un delito dentro del seno de la organización, desde la persona jurídica va a responder penalmente. También es conocido como un modelo de autorresponsabilidad de las personas jurídicas. Ahora bien, también vamos a señalar que
este modelo o esta teoría de responsabilidad penal por defecto de organización también lo señala Gunther Heine en el punto de partida, que esta es la concepción por un deber de vigilancia, teniendo en cuenta los problemas relacionados con los deberes personales de vigilancia en el seno de la organización, es decir, en el seno de la empresa. Esta atención se centra en la organización de la misma y sobre todo no se trata nada más de un comportamiento personal de la organización, sino también está errado con respecto al control, sino por la deficiencia de la empresa, es decir, misma que es debido a una equivocada ponderación de los riesgos empresariales de la organización. Ahora bien, también otra propuesta que también señalaba allá hace poco acaba de fallecer el doctor Santiago Mirpuig, donde toma como referencia a la ley penal de 1995 de España, específicamente dentro del artículo 129, donde es previa a la reforma de la Ley Orgánica 5/2010, donde expresamente también se introduce el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y donde retoma el autor el tema de las consecuencias accesorias, que en México son denominadas consecuencias jurídicas, donde se ofrece una tercera vía que puede significar una función en naturaleza de las organizaciones y el tipo de comportamiento que va a ser susceptible a una regulación penal. Entonces también es muy importante este sistema putativo mediante la fórmula de sanciones accesorias. En términos generales también resulta aplicable la función de la clase de comportamientos que puede desplegar una persona jurídica, así el jus puniendi también puede quedar manifestado principalmente a partir de un catálogo de una supervisión de actividades, la intervención de la empresa, la cláusula temporal, la prohibición de realizar ciertas actividades y la suspensión definitiva de la organización. Entonces, en el caso de México, pues como ya les mencionaba, se encuentra establecido en el artículo 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, vamos aunando un poco más al tema de estas teorías. También otro de los temas que vamos a señalar respecto al contenido a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales es que déjenme decirles que este Código Nacional, pues en México salió publicado el 5 de marzo de 2015 y donde ya se contempla el procedimiento especial para las personas jurídicas y sobre todo donde señala que el ejercicio de la acción penal y la responsabilidad penal autónoma de las personas jurídicas serán penalmente responsables por los delitos cometidos en su nombre, por su cuenta o en su beneficio a través de los medios que proporcione cuando se haya determinado que existió o no inobservancia del debido control de su organización. Lo anterior con independencia principalmente a la responsabilidad penal que puedan incurrir los representantes o administradores de hecho o de derecho. Es muy importante este tema porque el ejercicio de la acción penal le va a corresponder al Ministerio Público ejercer la acción penal en contra de las personas jurídicas, con excepción de las instituciones estatales, independientemente de la acción penal que pueda ejercer en contra de las personas físicas involucradas en el delito cometido. Entonces ya vamos avanzando un poco respecto al estudio de este tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y cómo se contempla en el Código Nacional de Procedimientos Penales y sobre todo otro de los temas que se debe señalar que está contenido también en el Código Nacional de Procedimientos Penales es que no se va a extinguir la acción penal o no se extinguirá la responsabilidad penal de las personas jurídicas cuando se vayan a transformar, se vayan a fusionar, se vayan a absorber o se vayan a extinguir. Es decir, que se va a trasladar la pena de forma gradual que se guarde en relación con la persona jurídica. Es decir, otro de los temas también importantes y como lo señalaba, que también lo hace el estudio profundo el doctor Santiago Mirpuig, es que acá en México se le denomina consecuencias jurídicas que ahí en el Código Español se hace referencia a consecuencias accesorias. Dentro de las consecuencias jurídicas que puede ser, se les puede aplicar a las personas jurídicas, tenemos ahí una sanción pecuniaria o multa, el decomiso
de instrumentos, objetos o productos del delito, la publicación de la sentencia o la disolución de la misma. Entonces estamos hablando ya un parteaguas que tiene la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esto como una breve introducción al tema de los aspectos generales del compliance. ¿Por qué nace acá este modelo de prevención que debe contar la organización o la empresa? Les comento, dentro del artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales se establece que existe una inobservancia del debido control de su organización, es decir, que no contó con los modelos de prevención del delito dentro de la organización, es decir, no contó con un programa de cumplimiento normativo y sobre todo principalmente vamos a hacer señalamiento de que al hablar de compliance podemos definirlo en palabras coloquiales como aquel cumplimiento normativo. Ese cumplimiento es un actuar que debe de tomar de forma voluntaria la organización para cumplir con todas sus obligaciones, ya sea de obligaciones legales, sí, pueden ser civiles, mercantiles, penales, administrativas, laborales, pero también adoptar esa regulación de buenas prácticas de forma voluntaria por la empresa. Es decir, esto nace debido a la responsabilidad administrativa y penal de las personas jurídicas que ya se encuentran establecidos en diversos códigos. Es una forma de coacción también a una correcta autorregulación, donde las personas jurídicas tienen como último cometido motivar que adopten mecanismos internos de control. Ahora bien, esta autorregulación, esta autoimposición voluntaria de estándares de conducta para la prevención del delito dentro de la organización. Entonces, otro de los temas muy importantes que debemos de tomar en cuenta es para la implementación de este compliance program. Deben considerarse aspectos importantes como un buen gobierno corporativo, sobre todo la disposición de un buen gobierno, es decir, que debe de conducirse con ética y sobre todo con integridad, y sobre todo la legalidad, involucrarse en la implementación de programas y dotarlo de recursos. El nivel de madurez de este compliance program lo vamos a ver dependiendo las auditorías, ya sean internas o externas, que se le cometan, que se le realicen al programa de cumplimiento y sobre todo, señalar que estamos hablando de un programa, un compliance program es multidisciplinario. Ahora bien, también dentro de esta adopción de un sistema de gestión de compliance o un sistema o un modelo de compliance program, debemos de tomar o adoptar estándares internacionales, tales como las normas ISO, que son normas internacionales que nos ayudan a implementar un sistema de gestión empresarial, un sistema de gestión de compliance, y principalmente vamos a encontrar las normas ISO 19600 que nos habla de un sistema de gestión de compliance, la 19601 sobre un sistema de gestión de riesgos penales, la UNE 19602 nos habla sobre sistemas de gestión de riesgos tributarios, la norma 31000 que nos habla sobre sistemas de gestión en general, y sobre todo la 37001 donde nos habla sobre prácticas de antisoborno. Entonces, toda esta función que van a tener estas normas internacionales es para prevenir, identificar y sancionar las infracciones de las leyes, regulaciones, códigos y procedimientos internos de la organización con una finalidad de promover la cultura y la integridad legal de la misma. Entonces vamos a hacer un parteaguas de esta lucha de la implementación de un modelo de cumplimiento normativo dentro de la organización. ¿Qué debemos de tomar en cuenta principalmente para un programa de cumplimiento normativo, un compliance program? Vamos a tomar medidas eficaces para prevenir delitos, pero también vamos a adoptar políticas, vamos a adoptar controles, vamos a adoptar procedimientos, vamos a adoptar esos procedimientos para cumplir con las obligaciones que tiene la organización, sobre todo para prevenir, para detectar o corregir principalmente los incumplimientos que tenga la misma, dotarlos de recursos humanos y financieros para el establecimiento de dicho programa, documentarlo y sobre todo el desarrollo, la implementación y evaluación y mantenimiento y mejora
de ese programa de cumplimiento. La evaluación, posteriormente voy a abordar un poco más de eso, pero se puede hacer de forma semestral o anual dependiendo las necesidades de la organización y sobre todo el fin que se tiene para la implementación de un modelo de compliance es la observancia del debido control de la organización. Entonces, ¿qué vamos a adoptar principalmente respecto a este tema tan importante? Es ¿qué ventajas vamos a tener respecto a este tema? Pues vamos a darle un mayor valor a la empresa, sobre todo una confianza frente a terceros, principalmente frente a sus proveedores, frente a sus clientes e inversionistas, una mayor competitividad en el mercado, es decir, mayor presencia frente a las empresas extranjeras, sobre todo oportunidades de negocio, transparencia interna de la información, un entorno laboral positivo y seguro y la prevención en la comisión de conductas ilícitas al interior de la organización y ventajas principalmente costo-beneficio que nos va a hacer principalmente como defensa penal eficaz para la medición de la pena. Ya está hablando de un procedimiento penal establecido en contra de la persona jurídica. Otro de los temas que vamos a tomar en cuenta principalmente para este tema es la parte preventiva y los elementos que van a constituir este programa. La parte preventiva va a formar parte acá el análisis de riesgo, va a haber un establecimiento de controles de conducta, de políticas, controles y procedimientos internos. En la parte reactiva, los canales de denuncia, sistemas de investigación interna y externa, sanciones disciplinarias y sobre todo mecanismos de reparación. En la parte de la organización, órganos de cumplimiento, función de los órganos de cumplimiento y sistemas de documentación. Entonces ya vamos a tener un parteaguas respecto a este tema tan importante para un modelo de gestión de riesgos, un modelo de gestión de compliance. Este sistema o este análisis, sin análisis de riesgo no va a haber cumplimiento y sobre todo es una actividad indelegable por el Officer Compliance. El Officer Compliance va a ser una persona que va a estar encargada de realizar estos manuales de cumplimiento de la organización, este modelo de cumplimiento para la misma. Y sobre todo va a permitir que racionalmente se doten de recursos a las empresas aquellos riesgos necesarios que resulten más importantes dependiendo la necesidad de la organización y la forma en que se va a priorizar. Otro de los temas importantes, y les voy a dar una metodología básica respecto a la constitución de un modelo de sistema de gestión de compliances. Primeramente, vamos a conocer la empresa, conocer el negocio, conocer la actividad, conocer su estructura, su organigrama. Y también otro de los temas importantes, su marco regulatorio, riesgos del sector, historial de las infracciones, no solo penales, sino también administrativos, civiles y sobre todo también elaboración de un cuestionario inicial. Ese cuestionario inicial se va a determinar todas aquellas actividades que realice la empresa, sobre todo hacer un catálogo de la misma, dividirlos en diversas actividades y sobre todo dimensionar aquellos riesgos que se puedan cometer. Otro de los temas importantes es un cuestionario de riesgos en el que se va a documentar y se va a coger sobre todo las actividades y sobre todo principalmente a las actividades de la empresa para ver cómo se realiza, si tienen algunos controles y cómo funcionan dichos controles. Entonces es un parteaguas principal de este tema y sobre todo en el paso 3 que vamos a tomar en cuenta también respecto a esta temática es las entrevistas que se va a tener con el personal, se va a tomar en cuenta desde los administradores hasta el trabajador final, los inversionistas, los clientes, para entender día a día qué controles tiene la empresa, cómo se va a modificar y cómo se va a ir analizando principalmente cada uno de los riesgos en comparación, se van a clasificar de acuerdo a su importancia y sobre todo cómo se van a priorizar. Otro de los temas importantes también a tratar es la aparición del riesgo, si va a afectar a los objetivos de la empresa y se va a tomar en cuenta la naturaleza principalmente del daño que puede ocasionar a la misma y sobre todo la gravedad de dicha conducta. Entonces estamos hablando de un parteaguas muy importante que debemos de analizar respecto a esta temática del sistema de gestión de compliance. Y otro de los temas importantes que vamos a ahondar más en este tema es
sobre todo el riesgo inherente y el riesgo residual, que son dos temas importantes a tomar en cuenta en la elaboración de un sistema de gestión de compliance, porque vamos a hablar de un sistema intrínseco de cada actividad, si cuentan con controles o se tienen que implementar más controles, y el riesgo residual va a ser aquel que subsiste tras la implementación de dichos controles. Hay que tener ese tipo de cuidado para analizar los tipos de riesgos. También vamos a hacer una valoración de uniforme de los riesgos penales. Vamos a valorar cada actividad, el puesto de trabajo y sobre todo cómo vamos a determinar esos criterios. Hay diversos criterios que se pueden determinar. Puede ser un criterio bajo, medio o alto, y sobre todo los criterios de valoración predominantes, tolerancia cero, es decir, implementar los controles que sean necesarios para evitar el riesgo y no importando el costo. Y sobre todo la probabilidad de la comisión por impacto en la actividad de la empresa, es decir, si se tiene la probabilidad de que se cometa un delito, qué impacto va a generar en la organización frente a su competencia, y sobre todo si es considerable tenerlo como un riesgo medio, alto o bajo, dependiendo también el mapa de calor que realice su Officer Compliance. Y sobre todo, ya también para ir concluyendo también un poco el tema, es señalar principalmente esa revisión de ese análisis que se va a realizar del Compliance Program. Es cada semestre, cada trimestre, cada año, o sea, cada que sea necesario se van a realizar todos aquellos cambios cuando suceda algún evento a través de cambios legislativos, una noticia en la comisión de infracciones, cambio o rotación de empleados, cambio de un consejo directivo, de que lleve un nuevo director dentro de la empresa, etcétera. Entonces vamos a tomar en cuenta todos esos temas tan importantes. Otras cuestiones que se va a tomar en cuenta respecto a esta temática de la implementación de un sistema de gestión de compliance son todos aquellos riesgos que se deben de tomar en cuenta, y sobre todo, como les digo, vamos a aprender a identificar, a analizar, a valorar y la probabilidad de que estos ocurran. Los niveles, es decir, la incidencia que puede ocurrir, pueden ser a través de los esquemas que realice su implementador o la persona que va a implementar el cumplimiento normativo, a través de un nivel medio, bajo o alto, o sobre todo que puede ser de 5 niveles: rara, no frecuente, ocasionalmente, probablemente, frecuentemente. Y sobre todo, ¿qué es lo que se busca con esta implementación de un compliance program? Sobre todo, evitar que puedan suceder daños económicos dentro de la organización, buscar que no se existan daños reputacionales a la misma, y sobre todo, principalmente, qué es lo que se va a ir analizando. Respecto a este tema tan importante del análisis y de la implementación de un sistema de compliance, vamos a tomar en cuenta, como les dije, los recursos humanos, su estructura interna, la capacitación, la confidencialidad de la información, la información con terceros proveedores, las obligaciones que tiene en materia de prevención de lavado, si tienen alguna restricción de usos de efectivo, sobre todo la relación con el gobierno, el incumplimiento o cumplimiento de sus obligaciones fiscales, el uso de equipo de propiedad de la persona jurídica, las sanciones, y sobre todo, principalmente, este compliance program nos va a ayudar principalmente a mitigar todos esos riesgos que se han detectado dentro de la organización, y sobre todo, principalmente, a que este modelo de prevención sea un atenuante de la responsabilidad penal de la persona jurídica, como lo es en México, ya que recordemos que acá en México es una federación y contamos con más de, bueno, son 32 códigos que contamos en la República Mexicana, códigos penales donde se contempla la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y sobre todo donde se establece el catálogo de delitos que puede cometerla, y sobre todo la sanción que se le puede imputar a dicha persona jurídica, que el catálogo de delitos va desde el robo hasta la comisión de un homicidio. Entonces también va a depender mucho del modelo de implementación del compliance, y sobre todo principalmente a todas aquellas características que vamos a adoptar, y sobre todo nos vamos a ir reforzando
con los cambios y la armonización que va a tener tanto las legislaciones locales con la federación y sobre todo principalmente para ver si realmente este modelo de prevención en la implementación de compliance va a ser efectivo y cómo se va a implementar y cómo se va a llevar a cabo dentro de un procedimiento penal en este nuevo sistema penal acusatorio en México, y denominarlo así nuevo porque inició con la reforma en 2008 y se implementó en su totalidad en 2016. Entonces también hay que ver cómo va a funcionar la implementación de este compliance program dentro de la organización, qué temas y qué esquemas se van a utilizar para la implementación de la misma y sobre todo principalmente a todas aquellas características que debemos adoptar, tanto estándares nacionales como internacionales, que van a ayudar mucho para la implementación de un compliance program efectivo. Hasta ahí sería mi participación. Doctor, muchísimas gracias. Agradecidos con su participación. Vamos a ver si los participantes hacen bien en formular alguna pregunta para yo poder replanteárselo a usted. Y si no hubiera ninguna pregunta por parte del público, vamos a esperar unos minutos, doctor, unos 30 Sí, sí, sí. segundos. Me parece perfecto, no te preocupes. Doctor Franklin, en vista que no hay ninguna pregunta formulada por parte de los asistentes, en nombre del Ilustre Colegio de Abogados y en nombre del Magíster Jorge Luis Sosa Quispe, el decano de nuestra orden, quiero agradecerle por habernos acompañado en esta jornada virtual, agradecido con su persona, doctor, que nos pueda acompañar desde la Ciudad de México en la modalidad virtual. Espero que más adelante, gustoso, podamos, una vez que pase toda esta crisis, podamos concretar algún evento en la modalidad virtual. Doctor Franklin Martín, muchas gracias, agradecido, esta es su casa, el Ilustre Colegio de Abogados de Tacna, para cuando usted quiera disertar algo de que quiera impartir de sus conocimientos, doctor. Muchísimas gracias, de repente quiere decir algunas palabras para ya despedirnos de esta sesión. Pues agradezco, gracias al Colegio Ilustre de Abogados de Tacna por la invitación. También ahí tengo otros temas pendientes también con el magíster Henry, que quiere que hablemos de temas en materia de lavado de dinero, y otros temas relacionados con los temas penales económicos que tenemos similares con Perú. También agradezco a todas las personas que se conectaron principalmente para platicar. Es una charla pequeña para conocer un poco de este tema de lo que es el compliance, de cómo nace la responsabilidad penal de las personas jurídicas y cómo nace este compliance para como un modelo de prevención del delito dentro de la organización, que es muy importante ya que se está poniendo en auge para lo que es México y Latinoamérica y sobre todo Sudamérica, que tenemos la misma tendencia que tiene España respecto a su legislación penal y establecido en su código penal la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el artículo 31 bis del Código Penal Español. Entonces es nada más una breve charla para que conozcan un poco de lo que se puede hacer en este tema tan interesante y tan importante como son los modelos de prevención, es decir, los modelos de cumplimiento normativo o los sistemas de gestión de compliance. Muchísimas gracias, doctor Franklin. Esta ha sido su primera jornada virtual internacional COVID 2019. En esta oportunidad nos ha acompañado desde la Ciudad de México, como ya le he venido mencionando, el doctor Franklin Martín Ruiz Gordillo, para quien estoy eternamente agradecido y doctor, será hasta una próxima oportunidad. Buenas noches. Buenas noches, gracias, hasta luego.
Nos vemos mañana.